gobernabilidad y los espacios de participación, como se planteaba también el domingo, que estamos en este espacio cero y quizás menos cero. Entonces, y lo que planteaba Fernando. Ahora, yo creo que hay otro espacio que tampoco no ha sido bastante debatido y no ha sido bastante trabajado, y particularmente en estos últimos 4 años no se perdieron también, que es el tema de una gran reforma al Estado respecto a estos conceptos, como bien planteaba Domingo y también lo mencionaba Ligüen, con respecto al tema del Estado público y cultural que queremos. Entonces, si estamos con esa perspectiva, tenemos que hacer una reforma al Estado que incluya la variable indígena dentro de sus estamentos, en la construcción de política pública, en la gestión pública. Y eso no ha estado presente, no ha estado presente en estos 4 años, tampoco ha estado presente, han habido algunos intentos durante el gobierno de la presidenta Bachelet anterior, pero no ha habido un esfuerzo, digamos, mayor en la construcción, como le digo, de un Estado, digamos, que acoja la demanda indígena, la transversalice dentro de cada uno de sus ministerios, y a la vez la propia construcción de política pública incluye la variable indígena. Y estamos en eso a años luz. Yo, por ejemplo, recorriendo todo el tema de la construcción digamos, desde la creación de los títulos de merced en adelante, digamos, los sucesivos gobiernos no han habido políticas públicas pertinentes a la población indígena. Lo más que se hicieron algunos esfuerzos fue con respecto al tema de becas indígenas. En el gobierno, para la reforma agraria, no se incluyó la variable indígena, se excluyó. ¿Ya? Entonces, ha habido sucesivos en este campo, sucesivos despojos de la población indígena y no considerados. Yo me recuerdo una vez, para un ejemplo que lo uso siempre a veces, que una vez en una reunión en Lanco, conversando con el Consejo del Onco de esa zona, un dirigente me acercó y me dijo: mire, Peñesi, acá si a mí me duele una muela, yo voy al consultorio y del consultorio me van a mandar a la CONADI. Y eso te está reflejando una acción del Estado. Quizás no lo digo así, digamos, pero te refleja una acción del Estado, es decir, a cualquier acción, a cualquier problema, a cualquier demanda, acuda a la CONADI. Y la CONADI, con todo el respeto que me merece, si bien fue creada, tenía una misión, se vio superada por las circunstancias. Digamos, la demanda era superior a su oferta pública. Y los demás servicios públicos hicieron oídos sordos a esa demanda. Es decir, no teníamos una política de vivienda respecto a que incluyera la variable indígena. En el tema de caminos, recién ahora hay una inclusión con respecto al tema de caminos para mejorar en la 8ª, la 9ª y la 10ª región. En el tema, en el mismo INDAP, recién ahora hay un plan de desarrollo territorial indígena, que es el antiguo Prodesal, que le dieron un matiz indígena. Son pequeños cambios que se han ido. En el tema de educación también es un desastre. La beca indígena es una beca que es de mantenimiento. No va a superar, digamos, y no va a mejorar la calidad del joven que se traslada del campo a la ciudad. Solamente son 60, 70 mil pesos que no alcanzan. Todos sabemos la discusión que hay con respecto al tema de la educación. Entonces, digamos, hay ahí un desfase. Y en el mismo caso, por ejemplo, de las becas de posgrado. Hoy día, por suerte, digamos, tenemos una generación de jóvenes que se han ido educando con gran esfuerzo, que han sacado profesiones, que escriben mucho, que hay muchos artículos, jóvenes profesionales muy talentosos, pero se han educado así a puño y fuerza, y es cosa de la beca de posgrado. Fíjese que la mayoría de profesionales indígenas que han obtenido beca de posgrado la obtuvieron vía la beca Ford. Y ahora la beca Ford ya no existe, porque nosotros como país cumplimos ciertos estándares. Y miremos, revisemos becas Chile. No hay. Yo postulé, pero claro,
Porque tienes que hablar inglés. Claro, entonces ahí hay otros que tienen que ver con temas de cuánto que se llama nivel de notas, un montón de cosas. Entonces, hay temas que tienen que ver, que son pequeños, que si bien está el tema del convenio 169 y como tú bien planteabas la consulta, el gran tema ha sido la consulta, pero la consulta es un tema, pero veamos el resto, veamos el resto. Yo me fijo solamente en el tema del Estado, veamos cómo se comporta el Estado. Y si queremos, como dice Domingo, enfrentar este tema y ver de cada 10 a 15 años, ver ya fruto, partamos por esta modernización del Estado, transversalizar la demanda pública en cada uno de los servicios públicos. No puede ser que, por ejemplo, en el caso de las tierras compradas por la CONADE, por ejemplo, las tierras compradas por la CONADE, se han comprado más de 500.000 hectáreas que son los que están catastrados, que están en transferencia, compra directa por artículo 20A y B, todo eso, se traspasa la tierra. Yo tengo una comunidad que tenía 20 hectáreas, que vivía precariamente. Lo traslado a 200 hectáreas, a un paño más grande, ¿ya? Pero ese traslado no va acompañado. Y si va acompañado, se generan desfases, porque no hay la instrumentación, los instrumentos públicos no están adecuados. Es decir, si esta familia se traslada y tienen que construir sus casas acá, el subsidio de vivienda no le corre porque más de ellos tienen casetas sanitarias. Entonces, al trasladarse acá, no tienen derecho a un subsidio porque ya tienen acá. Entonces, tienen que generar un siniestro para eliminar ese subsidio y poder construir de nuevo. Entonces, no se puede trasladar. Tienen en su propio caso. Claro. Segundo, por ejemplo, el mismo tema, si trasladan estas casas, tienen que tener acceso a la electricidad, porque en el campo tienen una sola conexión. Entonces, yo tengo que, primero, subdividir el derecho rural de uso. El derecho rural de uso, que es un tema que más tengo, lo hace la CONADE, que está hasta arriba, no lo hace el Ministerio de Vivienda. Tienen que tener, para eso, para poder construir el subsidio de vivienda. Después está la conexión eléctrica, después está la conexión al agua. Entonces hay un montón de temas. Y muchos dicen, no, pero los indígenas, los mapuches, lo quieren todo. No extraordinario todo. Si yo quiero generar un proceso de desarrollo que sea equitativo y que sea respetando, digamos, las particularidades culturales de cada pueblo, tengo que adecuar mis instrumentos públicos. Y eso no está. Si bien uno reconoce, hay un avance, pero muy pequeño. Falta esta gran modernización del Estado para tener un Estado público cultural. Y no lo tenemos. Y en educación es peor aún, porque los uno se fija en el tema del currículum, en el tema de los textos escolares, de enseñanza básica, el tema indígena es muy maltratado. Es muy maltratado porque son el ministerio que licita las editoriales. Y las editoriales editan según lo que le pide el Ministerio de Educación. Y ustedes revisen los textos escolares de primero y segundo básico. ¿Ya? ¿Cómo se están generando? Entonces, esta cuestión de colocar los monitos indígenas y no colocar fotos reales genera estereotipos. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que, si bien el convenio 169 le está poniendo un piso, yo creo que no un techo, le está poniendo un piso, pero a la vez es necesidad de los actores involucrados, sociedad civil, Estado, pueblo indígena, empresa, digamos, de generar esta discusión para adelante. Primero partamos por casa, el Estado. Y en el caso del tema de la empresarial, si bien uno en el último tiempo, ¿cuánto que se llama? Este tema de la necesidad genera claro, entonces por ejemplo las empresas necesitan, digamos, en el caso de proyectos de inversión, necesitan tener certidumbre con respecto al tema. Y hoy día eso está complejo, porque es cierto, estos 4 años se han perdido, ¿ya? Pero uno nota, especialmente, yo conozco en el área de las empresas que están vinculadas a la energía renovable no convencional, donde hay un mercado más diverso, no tan concentrado como donde están los convencionales, un mercado más diverso, que están preocupados de este tema, porque ellos dicen, el país necesita energía renovable no convencional, hay compromisos del 2020 que no se cumplió, hay promesas del 30-30, pero ¿cómo? Y ese cómo pasa primero por el tema del convenio nacional, pasa por el tema de la ley de medio ambiente y la consulta indígena en la ley de medio ambiente no da respuesta, quizás tenga que irse en paralelo,
no ir dentro de la misma, son temas que están en discusión y que si no los ponemos así, digamos, las denudamos y las colocamos en la mesa, vamos a seguir con este mismo entorno. Muchas gracias, Chilute. Don Miguel Guaracán. Tema técnico. No, yo creo que para avanzar en el tema de, yo creo que para avanzar en la situación de los tiempos, que yo creo que hay muchas personas que quieren participar, hay muchos temas que poner en la mesa, y con las provocaciones, ¿no es cierto?, que hemos visto a través de las exposiciones, son muchos los temas a abordar, pero yo quiero plantear uno solo en virtud de que participen los demás también. Y me refiero al planteamiento que hace Fernández Filaleo respecto de estas dos tendencias, y yo quisiera en ese plano agregar una tercera, yo creo que complica más la situación, que es justamente lo que no está en la buena y en la otra, y que yo creo que además es mayoritario, y incluso puedo duplicarlo, las dos anteriores. ¿Por qué? Yo creo que en la situación de la población indígena, y en particular lo que es la población mapuche, al tener un origen de derrota militar, que está al ser concentrada en reducciones, la intencionalidad de eso, siempre en los aspectos militares y de vencedores, es o que el adversario desaparezca o se diluya, se mimetice en el resto de la sociedad. Y yo creo que aquí no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Si bien en este minuto la población indígena, el 70% ya no está en las comunidades, está en las ciudades, o sea, solamente queda un 30% a nivel de las comunidades, y lo que significa el traspaso del tiempo de que esa población salió de las comunidades, ya van 2 o 3 generaciones fuera, existe todo un estrato de jóvenes indígenas que no tiene idea de cuál es su lugar de origen, del linaje del que proviene, de qué comunidades provinieron sus abuelos, porque quizás ya no tienen la suerte de comunicarse familiarmente, como es la tradición oral de la población indígena, de poder decir de qué lugar eran, etcétera, etcétera. Entonces ellos son netamente urbanos y tienen todas sus demandas particulares del mundo urbano. Por lo tanto, y eso se traduce mucho en lo que son los niveles de participación de la población indígena. Yo creo que la CONADE, que es un único servicio público que tiene la característica, no sé si mejor o peor, de que los propios beneficiarios elijan, ¿no es cierto?, autoridades para que participen en los consejos, la participación indígena en ese tipo de elecciones es mínima, absolutamente marginal. Entonces, hay muchos elementos de que no están ni conscientemente en lo que son la tendencia autonomista o participativa, sino que están en la ciudadanía nacional y tienen todos los efectos, ¿no es cierto?, de lo que significa el diagnóstico que actualmente tenemos respecto de la población nacional, y principalmente engrosando cordones marginales de las grandes ciudades y en comunas específicas donde se agrupan, ¿no es cierto?, como guetos, en referencia a que van llegando las primeras familias de origen, y ahí van llegando el resto de los familiares que ya no pueden subsistir en las comunidades porque la superficie no les permite. Entonces esa situación, ese proceso de urbanización de la población indígena, que ya lleva muchos años, muchas décadas, hace de que se engrose este grupo que yo le puedo denominar, que no están participando ni uno ni los otros, que simplemente están afectados por lo que le afecta a la ciudadanía en general, dependiendo de su condición económica, educativa, social, etc. Pero si uno encuentra elementos en donde nuevamente surge la pertenencia a la población indígena, en los temas culturales. Y ahí hay muchos estratos de población joven, ¿no es cierto?, que son habitantes de los centros urbanos, que empiezan a descubrir nuevamente sus raíces. Y por temas de socialización de lo que es la cultura, más que nada, más que la pertenencia a un vínculo territorial, de comunidades, familiares, etc. Y empiezan a buscar y descubrir y nuevamente a engrosar lo que es el interés por reconstituir
la característica de lo que es el pueblo indígena, en este caso el pueblo mapuche, porque conozco más en ese caso. Situaciones como el servicio militar, que muchas veces toma a jóvenes indígenas, ¿no es cierto?, que todavía pertenecen a la comunidad y los trasladan a ciudades, Punta Arenas, Arica, qué sé yo, y pasan a ser habitantes de esas ciudades, nunca más vuelven a sus comunidades. Incluso si tienen un devenir profesional o de trabajo, trasladan a ciertas familiares a esos lugares. Pero cuando llevan ya un tiempo empiezan a constituirse nuevamente en una comunidad indígena. Hay comunidad indígena en Arica, que uno no tiene que decir porque existe comunidad indígena. Y lo único que quieren para un tema, por ejemplo, de salud de los adultos mayores, es que los traten a macho. Entonces, esa diáspora en que se transformó lo que es la población mapuche, empieza nuevamente en las nuevas generaciones a constituir, ¿no es cierto?, a buscar, a descubrir, a conocer, a interiorizarse de lo que significó el origen de su pueblo. Entonces, pero en la participación en estos dos grandes tendencias yo no la veo. Entonces yo creo que para agregar análisis para el debate, que va a tener recogerse de esta situación, simplemente plantearle esa tendencia que yo creo que agrega la complejidad en todas las situaciones del análisis de gobernabilidad que hay para temas de eso. Muchas gracias, Miguel. Les recuerdo, a esta hora Jaime Gasmuri, después Carola Naranjo, Ángel Friedrich, Cristian Franz, y cerramos con Juan Valeria para volver a los panelistas. Jaime. Una sola reflexión, más de una reflexión, pero que me surge de que se escucha mucho acá en el sentido de que a partir del tema de la aplicabilidad del 169 se escucha mucho decir que estamos frente a un problema político mucho mayor. Eso significa que resolver este tema no da cuenta del conjunto de temas que hoy día tenemos. Entonces, si estamos en esa situación, y además se dice que el tema indígena en general no está hoy día puesto en la agenda nacional. Incluso cada vez que hay un problema está en los diarios, pero no está en la agenda, digamos, del sistema político. Entonces, y lo otro que se dice es que es muy difícil el diálogo porque lo que hoy día existe básicamente es una situación general de desconfianza. Yo digo, si todo eso es así, estamos con un problema mayor. Porque si un asunto que todo el mundo encuentra que es razonable, además que el 169, esto no resuelve los problemas, si además no está en la agenda, y si además, si estuviera, tendríamos muy pocas condiciones de confianza para resolver un tema que es nacional. Yo digo, estamos con un problema mayor. Esa es mi primera reflexión. Yo no minusvaloro la dificultad que tiene frente al día del Estado. El último gran acuerdo que yo recuerde fue el de Imperial, que efectivamente fue un acuerdo. Después aquí hay gente que está en discusión con Imperial, pero en Imperial hubo un compromiso fuerte con una representación indígena que, si bien básicamente mapuche, pero llegaron pueblos también por primera vez, llegaron casi todos los pueblos, que fue asumida como legítima por todos los actores. Con esa situación iniciamos la transición. Lo que estaba mirando en papeles un poco para atrás sobre estos asuntos, me llamó la atención lo breve del acuerdo de Imperial. El acta de Imperial tiene página y media. Lo que requiere, yo creo, porque si hoy día tuviéramos que hacer un acta, tendríamos que no nos cabrían en 50 páginas, que había un grado de confianza en los compromisos mutuos. Y ahí básicamente, si uno ve también, se pedían tres cosas: 169, reconocimiento constitucional y una comisión especial que elaborara la nueva ley indígena. Pero ¿qué punto? Y Edwin les pidió que, en el fondo, que el movimiento indígena parara las recuperaciones del terreno. Entiendo que la representación indígena fue lo que más se discutió antes de firmar. Conducir perfil institucional la temática. Esa es la frase. Pero claro, tenía una cierta ambigüedad, porque la COME en Chile es una institución desde hace muchos años, digamos, para todos los lados. Si uno mira, nos demoramos en el Congreso el 169 lo sacamos en 2008. Y la reforma constitucional no va a salir.
Lo único que salió fue la ley indígena, que salió, se puede discutir, pero básicamente más o menos era lo que se había comprometido. Y si uno mira también, ya no